Hola, Buenas tardes, Guillermo. ¿qué Para tal? ti y para tu audiencia, un saludo. Ahora te escucho. Ayer ya queríamos hablar contigo, pero no fue posible. Queríamos que nos expliques un poco porque nos llamaba un poco la atención la resolución en el caso de tu defendida por la doctora Sena, por el caso de un caso de homicidio culposo, ¿verdad? Según Sí, entendimos, se elevó la causa a juicio oral, pero se desestimó uno de los hechos punibles por los cuales había sido querellada. ¿Es correcto eso? así es, Guillermo. La doctora Sena había sido imputada por el Ministerio Público Sí. por los hechos punibles de homicidio culposo Ujú. y abandono. A la hora de formular la acusación, el Ministerio Público solo acusó por homicidio culposo y no dijo absolutamente nada sobre el abandono. Es decir, presentó un acto conclusivo que era una acusación y la calificación atribuida en la acusación era homicidio o es homicidio culposo. Ujú. La querella acusó por homicidio culposo y también acusó por abandono. En la audiencia preliminar, nosotros, aparte de haber promovido incidentes contra la acusación de la Fiscalía por homicidio culposo y también obviamente de la querella, planteamos el sometimiento definitivo por abandono. ¿Qué respondió eso al margen? ¿A qué respondió a nuestro incidente la Fiscalía? Así, literalmente te digo, Guillermo, Ujú. dijo, nosotros queremos dejar en claro al juzgado que no acusamos por abandono. Ah, ok. Todo eso fue la contestación de nuestro incidente definitivo, ¿verdad? Bueno, O sea, no pero a dijeron ver, sí, no. doctor, ahí hay un pequeño problema. Si yo te imputo por tres hechos punibles, en mi requerimiento conclusivo tengo que expedirme sobre los tres. Te puedo decir, estos Claro, dos te acuso y este te sobreseo. O sea, dejaron un hecho ahí colgado. claro, dejaban colgado y ni siquiera contestaban el incidente, porque, o sea, yo no te puedo contestar un incidente diciendo más o menos de una manera incluso hacia el juzgado, el famoso, yo ya te dije más o menos es lo que le quiso decir al juzgado, ¿verdad? Porque le Mm, dijo, básicamente, nosotros queremos dejar claro que la fiscalía no formuló acusación por abandono. Está mm. bien, pero Bueno, pero el traslado ¿qué era requieren? para Claro, expedirse sobre un sobrecimiento definitivo. ¿Qué hago? O sea, la jueza, obviamente le tiene que correr el traslado, ¿verdad? claro. ¿Y qué le tiene que responder el que se le corre el traslado? ¿Sí o no? Nomás le tiene que decir y obviamente explicar por qué sí o por qué no. Sí, sí, No sí. le puede decir, no, yo ya, no, o sea, ni sí ni no, sino yo quiero dejar en claro que no presenté la acusación. Porque en realidad hay otras explicaciones posibles que podía haber dado, ¿verdad? Y no dio. La querella se opuso a nuestro sobrecimiento definitivo y pidió que con relación a eso se le dé trámite del 358 del Código Procesal Penal. La jueza rechazó este argumento y señaló de que correspondía al sobrecimiento definitivo, por lo tanto, la doctora Sena fue sobreseída definitivamente Por uno de los por hechos punibles. abandono, Ujú. por un hecho punible. ¿Hubo Y también exclusión de pruebas? sí, hubo exclusión de prueba de la defensa y ahí viene una cuestión sumamente extraña con relación De a la la declaración a juicio. defensa. Sí, de la defensa, de la defensa. Y ahí viene cuestión así que justamente iba a indicar. Primero, la elevación a juicio, y vos sabes bien como abogado litigante, se basó en el famoso cliché de Sí. El esto es, cortapega. La amplitud del juicio oral. sí, Sí, esto es muy, es más, dice, va a estar sí. muy interesante el juicio oral, dice literalmente la jueza. Sí, sí. Qué interesante, sí. Qué pena que Eh, hay un ciudadano que le dicen, anda, pues vamos a ver lo interesante que va a estar tu juicio. Claro, claro, Sí. cuando en realidad, y que yo trato siempre de explicar, el juicio oral no es un acto menor. O sea, el juicio oral en Claro, sí mismo representa claro. ya el detrimento de bienes jurídicos del ciudadano. O sea, la sola apertura de un juicio es ya detrimento de bienes jurídicos. Primero, la libertad, porque vos tenés que esos días que se desarrolla la audiencia de juicio, vos no te podías ir al cine, no te podías cenar con la familia, no te podías almorzar con la familia, tenés que estar en el tribunal. Me refiero al Mm. ciudadano. Nosotros estamos normalmente en el tribunal, ¿verdad? Pero Claro, claro, el claro, claro. ciudadano Para tiene que nosotros es estar, parte de nuestro trabajo. claro, ese no es nuestro trabajo, pero el ciudadano tiene que estar, si el juicio dura 10 días, tiene que estar 10 días Sí, eh, en ese lugar, cuando eso no es habitualmente su actividad. Segundo, tiene que pagar los honorarios, o sea, su claro. patrimonio se ve también afectado. Y el estrés. Tercero, el juicio es oral, perdón, es público. Su reputación, a pesar de que acá en Paraguay es público el proceso desde que se hace la denuncia, porque las autoridades mismas se encargan de De poner a ventilar. conocimiento a toda la población el contenido de lo que hay dentro de un proceso penal. Es Sí. más, en sus redes sociales
relatan actos de la investigación o decisiones que se toman durante el proceso. Pero eso no es que, pero en síntesis uno tiene un juicio público donde la gente se va a ir y te va a ver a vos sentado en el banquillo de los acusados, con lo cual te afecta tu reputación. Al menos hay 3 bienes jurídicos afectados de un ciudadano por la sola apertura de un juicio oral. La libertad, porque se tiene que ir sí o sí, la libertad obviamente no es privado su libertad, pero sí la libertad de que de cierta hora, en tales días, no puede hacer otra cosa que no sea irse a la Claro, audiencia de sí, juicio. sí. Además el 2, estrés. el patrimonio, porque tiene que pagar un honorario. Sí. Y 3, el honor, porque finalmente tu reputación está afectada, porque con razón se puede hablar de tu caso. Ahí sí, con razón se puede hablar de tu caso, ¿verdad? En los momentos previos, lo que sin razón hablan de tu caso, ¿verdad? Claro. O sea, porque no hay juicio. Pero sí, eso implica que el análisis, y la Corte lo dice muy bien en un caso paradigmático, que es el que peyorativamente se dice el caso helicóptero, ¿verdad? Pero es un caso jurídicamente interesante donde dice que la audiencia preliminar, el juez de garantía, tiene que hacer el análisis de hay, entrecomillado lo dice, fundamentos serios para abrir el juicio. Claro. Por supuesto que el juez no va a decir este es culpable porque no tiene, y eso es justamente lo que le está prohibido. Claro. Pero fundamento serio significa que el Ministerio Público te tiene que prometer algo que va a aprobar, y que si llega a aprobar eso que te promete, la conducta es punible. Claro. Pero si, en mi caso, que es lo que nosotros le cuestionamos al Ministerio Público y le señalamos a la jueza, es, doctora, el Ministerio Público te promete que en juicio va a aprobar, y parece ser una redundancia, Alto pero grado de tengo probabilidad. que informar, va a aprobar la probabilidad del nexo causal. Es decir, no te promete probar la certeza, con lo cual ya de por sí eso hace que ya no haya fundamentos. No es valoración probatoria, Guillermo, es mirar la acusación y el fiscal te dice, ¿qué es lo que te prometo? Y cambiándote el elemento, el tipo que hay que probar, el resultado, te dice, prometo que te voy a probar que probablemente la víctima murió. Para que la gente entienda, un juez de garantías en la audiencia preliminar no va a juzgar culpable o inocente, pero puede declarar inocente, hablando mal y rápido, sobreseer, si la acusación no reúne ciertos requisitos. Y el código dice, pero se evitará discusiones que son propias del juicio oral, por ejemplo, escuchar a los testigos y discutir la culpabilidad o inocencia. Y ellos agarran de esa última parte como si fuese un comodín y han elevado a juicio oral causas que después los jueces, los tribunales de sentencia no entienden la acusación y que debería haber sido eso depurado en la etapa intermedia. Y eso no sé en qué momento los jueces de garantía renunciaron a hacer su trabajo. Y realmente es lo que yo hoy decía, y con la aclaración de que respeto obviamente el fallo de la doctora Sánchez, yo no la descalifico a ella como persona ni como magistrada. Es más, en otros casos donde he festejado la sentencia, así como en este caso creo que obró correctamente, porque realmente conociendo cómo se manejan algunos magistrados, le podía haber metido un trámite de oposición también a mi pedido de 358. Que es lo que hacen de forma automática, para no tomar la decisión y trasladarle a la fiscalía la decisión del caso. Así que por eso creo que hay que ser justo y decir que acá la crítica no es hacia la magistrada. Es al fallo, sí. Al fallo en sí. Y el fallo en sí tiene esta cuestión. Este es un caso donde en serio leyendo la acusación al fiscal, yo no estoy hablando ni de la Junta Médica, Guillermo, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Estoy hablando de qué promete la fiscalía. Sí, entiendo perfectamente. Y después está el tema de fundamentación de la acusación, que es lo que muchos jueces, yo no sé si confunden o realmente lo hacen para no tomar ninguna decisión y chutar nomás para adelante. Yo creo más lo segundo, sí. Bueno, fundamento de la acusación significa, Guillermo, que yo tengo que decir con qué te voy a probar cada uno de los elementos. Sí, eso nunca hacen los fiscales. Yo no te puedo decir que, como dijo ayer la fiscalía, imagínate, tuvieron 12 días tuvieron para contestar mi incidente, porque mi audiencia fue el 11 de agosto, cuando yo cuando yo interpuse los incidentes, y recién ayer se realizó la audiencia. Claro, la primera vez había sido para el miércoles 18, pero por el fallecimiento de la doctora Vareiro fue asueto, el 18, pasó para el 20, yo tenía una audiencia, no se pudo hacer el 20, tenía otra audiencia preliminar, y se realizó ayer.
Pero 12 días después, la fiscalía, ¿saben cómo alegó, o sea, cómo argumentó el por qué debía elevarse a juicio oral? Porque había muchísimas pruebas, y las pruebas son el circuito cerrado, el testimonio Sí. de las personas. Yo dije, pues, mira, ¿cómo el testimonio de un paciente que está en urgencia va a servir para probar si la Sí, conducta de la médica es causal de la la muerte calidad de de un una servicio persona? profesional de alta calificación. Claro, o el circuito cerrado, porque les quiero aclarar una cosa, en teoría el abandono era por el circuito cerrado, así como la omisión de auxilio de los demás médicos que inicialmente fueron imputados era por el circuito cerrado. Sí. La fiscalía ya pidió el sobreseimiento de los 3 médicos y Ujú. ahora, aunque no lo haya dicho, no acusó por abandono. O sea, el Claro. circuito cerrado ya carece absolutamente de importancia porque eso estaba en función a otras atribuciones. La atribución actual del Ministerio Público es, según lo que dice una de las integrantes de la Junta Médica, que la doctora Sena dejó de hacer A, B, C, D actos médicos. Lo cual hay una contradicción porque otros de la Junta Médica dicen que no, que eso no había que hacer, lo cual, eso sí, es correcto de que ella no puede valorar porque eso sería valorar la prueba. Pero ¿qué pasa? En el punto donde se le consulta a todos los integrantes de la Junta Médica si hay nexo causal, obviamente los que dicen luego que la doctora Sena no es que dejó de hacer nada, porque según lo que ella actuó para el momento y para la información que ella tenía, actuó correctamente, obviamente van a concluir luego que no hay nexo causal porque ellos consideran que no hay ninguna conducta relevante. Con la que dice que hay omisiones, concluye también que no hay nexo causal. Con lo cual, la conclusión de la Junta Médica es que no hay nexo causal. Ujú. Esa es la... Decime una cosa, ¿qué pruebas te excluyeron y por qué motivos? Bueno, y ahí viene, esto sí que en realidad es mucho más llamativo. Ujú. Pero no de duda acerca de claro, de interés ni de honorabilidad ni nada. Llamativo en el sentido técnico. Sí, claro, por supuesto. La conclusión de yo ofrezco un pendrive donde hay 8 grabaciones de entrevistas televisivas y radiales de la familia y el médico tratante. Porque yo lo que quiero determinar es cómo hay contradicciones de la familia en muchas cuestiones, ¿verdad? Que yo no quiero entrar, porque yo no quiero Claro. entrar en la polémica de discutir ahora. Si vamos a un No, juicio oral, voy a demostrar cuántas mentiras se dijeron desde el inicio hasta ahora, ¿verdad? Entonces yo ofrecí varias entrevistas en los medios y ¿sabe por qué me excluye, Guillermo? Dice que eso yo le tuve que haber pedido durante la investigación a través de la fiscalía. no es cierto eso. Pero eso sabe Sí, cualquier estudiante que no es así. y claro, como si justamente la defensa ofrece las pruebas después de ver la acusación. Además, Por no hace... supuesto que vos, Claro, o sea, exacto. primero, obvio que vos durante la investigación, si querés, le pedí alguna diligencia que crees te va a servir a la Y si fiscalía. necesitaba orden Pero, judicial, se la pedía al juez también. Pero si la claro, tenés y en tu poder, la agregás y le pedí a un punto. juez. Pero cuando yo, por mi estrategia, no quiero pedir nada durante la investigación porque voy a ver qué es lo que quiere la fiscalía y si veo que acusa un disparate como lo hizo acá con personas que mienten todos los días, entonces yo digo, bueno, listo, ofrezco esto. Lo peor de todo es que varias de esas entrevistas son post-acusación. Es decir, no pude lo haber pedido antes porque antes no se dio en esa entrevista. Y me rechaza por supuestamente no haber pedido a través del Ministerio Público. No, pero esto Invoca el es artículo muy grave, es muy grave, es muy grave porque con gravísimo, ese gravísimo, criterio, de verdad. mañana a mí me acusan de que te estafé a vos, doctor, ¿verdad? Sí. Y yo tengo el recibo firmado por vos y no puedo presentar. Tengo que pedirle al Pues juez, al claro, porque fiscal no que me pedí a través pida, de la fiscalía, no pediste a través de la no pedía traer a la fiscalía, Sí, ¿verdad? O, así mismo. Y lo peor de todo es que invoca el artículo 17 de la Constitución. o sea, al El revés, artículo 17 es la garantía del acusado, no la garantía del Ministerio Público. Primero, claramente que no estamos hablando de una prueba irregular, ¿verdad? Pero aparte de eso, esto es realmente No, pero una eso es muy grave. demostración de la falta, de los errores conceptuales que hay en nuestro país. No, pero eso es muy Ella grave, es muy grave. habla de, por ejemplo, prueba ilícita, porque nosotros ofrecimos los comunicados de los gremios médicos. Y ella dice que eso la fiscalía lo opuso porque dijo cómo los gremios médicos se podían haber expedido. Eso significa que ellos tuvieron acceso ilícito a información del paciente. Y nosotros le explicamos, primero, que acá, desde un comienzo, nosotros habíamos presentado escrito en la fiscalía, desde que comenzó la investigación, que los abogados de la querella y la familia alzaban en sus redes sociales datos de la investigación.
e hicimos notar eso a lo largo de la investigación a través de Claro. varias presentaciones. Claro, sí. Resulta Los que mismos ahora- videos dieron a conocer ellos, ¿verdad? Claro, resulta que ahora, cuando después de la acusación, Laura Sena y gente allegada, ella quiere también exponer su verdad, porque finalmente acá siempre se escuchó una versión, a mí me dicen, ¿pero por qué se escuchó? Y porque nosotros jugamos con las reglas de juego. Las reglas de juego significa que hasta que no termine la investigación, no está nada, no hay información que uno pueda... Claro, no están determinados los hechos. Claro, no están determinados los hechos. La fiscal se vio estúpida decir que eso era un delito por parte de... Y le dije, mira, si vos vas a No, pero sostener no que es un delito, entienden espero que nada. lo sostenga. Porque si la fiscalía va a comenzar a castigar a quien revela secretos, la fiscalía es la primera que incluso... No, en además su- no es en secreto. su- No, pero escúchame. Si a No, mí, no, claro, si a mí claro. me están acusando de algo que yo hice, yo tengo mi historia clínica y le llevo a un profesional para que me dé un dictamen, es como que mañana yo digo, mi Claro. contador me estafó. Y mi Claro. contador O sea, lleva su propio balance a un perito para que lo vea, le digo, me está robando mi información. Estamos todos locos. Claro, no, no, y lo peor de todo es que la Estamos Sociedad todos locos. Paraguaya de Pediatría tuvo conocimiento de todo esto porque la fiscalía le pidió, ni siquiera le pidió a Laura Sena. O sea, realmente estamos en un escenario así que uno le extraña realmente ciertas posiciones y a uno le genera cierta impotencia que encima se celebre eso y que eso es un ataque pero muy grave al Estado de Derecho, y en especial que desde que existe el concepto de prueba ilícita en el sistema continental europeo, que data de inicio del siglo XX, por el penalista alemán Welling, toda la teoría de la prueba ilícita del sistema anglosajón, ¿por qué nació, Guillermo? La prueba ilícita solamente se aplica al Estado, no se le aplica al ciudadano. O sea, claro. la prueba ilícita es una figura Claro. creada, o sea, en realidad no creada en el sentido peyorativo, sino es una figura que aparece como un medio para limitar el poder del Estado Claro. de obtener información por cualquier medio. Jamás la prueba ilícita está, o sea, reglas de obtención de pruebas están dirigidas hacia el acusado, porque el acusado pues, es el débil en el proceso. Y por otro lado, el 17 es el derecho del acusado, no es el derecho de la fiscalía. O sea, no puede ser, eso no puede invocarse el 17 para eliminar pruebas. Doctor, te agradezco mucho el tiempo. A las órdenes. Lo escuchaste aquí en PDS. Bueno, hablaba